Espero que les guste mucho, que sea de su agrado y sea muy entretenida. Y vamos a empezar. Título: 30 días de cadena y perdón. Día cero. El cebo. El sobre era grueso, de un papel pergamino pesado que olía a dinero viejo y a decisiones estúpidas. No tenía remitente, solo mi nombre y dirección garabateados con una caligrafía arrogante. Leandro Valdés, decía el sobre. Lo abrí con escepticismo. Esperaba, esperando otra oferta de una tarjeta de crédito, con intereses usureros o una invitación a un seminario de riqueza instantánea. En su lugar encontré una sola hoja de papel, igual de lujoso, y una llave pequeña y anticuada, de las que parecen abrir cofres de tesoros piratas. El mensaje era escueto, directo al grano, como un puñetazo en el estómago. Señor Valdés, ¿cree que el dinero puede curar las heridas del pasado o solo sirve para abrir otras nuevas? Le ofrecemos una oportunidad única de averiguarlo. El reto es simple: permanecer 30 días consecutivos encadenado a su expareja, Valeria Costa. No separarse más de 3 metros en ningún momento. Supervivencia básica garantizada en un momento controlado. Vigilancia 24/7. Si ambos completan el plazo, cada uno recibirá la suma de $250,000. Si uno abandona, ambos se van con las manos vacías. La llave abre una de las dos cerraduras. La otra llave tiene, la tiene la señorita Costa. Ustedes eligen quién la guarda. Mañana 9 a.m., almacén 7, muelle 42. Pregunte por el señor Mr. Black. La cadena le espera. No firma nadie, solo el eco de su propia avaricia o su desesperación. Dejé caer el papel sobre la mesa de la cocina. Me reí, un sonido seco e incrédulo, que rebotó en las paredes vacías de mi minúsculo apartamento. ¿Encadenado a Valeria? Era la idea más delirante, retorcida y absolutamente imposible que había escuchado en mi vida. Valeria y yo éramos dinamita y cerilla, éter y chispa. Dos universos que colisionaron de forma espectacular y se destruyeron mutuamente, dejando solo escombros y un silencio atronador. Hacía 2 años, 2 años, 3 meses y 14 días para ser exactos, pero ¿quién estaba contando? Desde entonces había cortado todo contacto con ella, bloqueada de todas partes. Su nombre era una landa prohibida para mi mente, en un lugar al que mi cerebro iba a sufrir por las noches, para que durante el día evitaba con la disciplina de un monje. Miré a mi alrededor. El apartamento era un reflejo de mi vida funcional, descolorido y con una hipoteca que se comía la mayor parte de mi sueldo de técnico de sonido. $250,000. Esa cifra bailó frente a mis ojos, borrando por un segundo la imagen de los ojos verdes de Valeria. Era una cantidad de dinero que cambiaba vidas. Pagar deudas, comprar un coche decente, tal vez incluso poner el pie en la puerta de un estudio de grabación propio. Era un sueño. Y luego estaba ella. ¿Qué motivos tendría Valeria para aceptar? La conocía, ambiciosa, sí, pero con un orgullo feroz como un dragón custodiando su cueva. El nuestro no había sido un divorcio amable, fue una guerra de desgaste, con bajas en ambos bandos, y un campo de batalla sembrado de promesas rotas y confianzas destrozadas. La última vez que la vi me gritó que ojalá nunca me hubiera cruzado en su vida. Yo le devolví el deseo con intereses. Recogí la llave. Era fría y pesada en mi mano. Era una broma pesada, pensé.
algún reality show absurdo. Valeria detrás de esto, como algún tipo de venganza elaborada y psicópata. No pude dormir. La cifra balbuceaba en los ojos verdes en una danza macabra. A las 8:30 de la mañana siguiente, estaba parado frente al almacén 7, en el muelle 42. Olía a sal, a óxido y a locura. Respiré hondo y empujé la pesada puerta de metal. El interior era vasto y oscuro, iluminado por focos halógenos que colgaban de vigas altas. En el centro de la nada bajó con un cono de luz. Había dos sillas plegables de metal, y en una de ellas, sentada con una postura rígida que reconocí instantáneamente, estaba Valeria. El tiempo se detuvo. 2 años se evaporaron. Llevaba vaqueros ajustados y una sudadera holgada, el cabello castaño más largo de lo que recordaba, recogido en una cola de caballo desaliñada. Parecía más delgada, más pálida, pero sus ojos, esos ojos verdes que antes brillaban con curiosidad y chispa, ahora eran dos perdenales afilados. Me miraron y en ellos no había sorpresa, solo un frío reconocimiento y una hostilidad palpable. A su lado, de pie, un hombre alto y delgado, con un traje impecable, negro. Tenía una cara serena, inexpresiva, como tallada en mármol, el señor Mr. Black. Puntual, dijo su voz, un susurro sedoso que parecía venir de todas partes a la vez. Me alegra que ambos hayan decidido ser racionales. No he decidido nada, expecté, sin apartar la mirada de Valeria. ¿Qué clase de juego es este? No es un juego, señor Valdés. Es un experimento sociológico, una inversión. A mis empleadores les fascina la dinámica de las relaciones humanas, especialmente aquellas cargadas de historia. Los 250.000 son, digamos, una beca de investigación para ustedes. Valeria no dijo nada, solo apretó los labios. ¿Y si negociamos?, pregunté. El señor Mr. Black sonrió, una grieta delgada y sin calor en su rostro. ¿Entonces se marchan? ¿Y olvidan esto alguna vez? Pero el dinero se ofrece a otro por menos. Reacio. Me han dicho que hay una lista de espera considerable. Miré a Valeria. Su silencio era ensordecedor. Lo entendí al instante. Ella ya lo había pensado. Ya había sospechado el odio contra el dinero. Y el dinero había ganado. ¿Por qué?, le pregunté directamente a ella, desafiante. Finalmente habló. Su voz era más ronca de lo que recordaba, pero el tono de hielo era nuevo. Porque no tengo otra opción, Leo. ¿Y tú ya la tienes? No, no la tenía. La factura del taller por la reparación del coche estaba encima de la nevera, junto al aviso de despido del bar donde pinchaba los fines de semana. El mundo se reducía a esto, a ella, a mí y a una cantidad obscena de dinero. El señor Mr. Black desplegó entonces la cadena. No era lo que me había imaginado. No era una pesada cadena de presidiario, sino dos brazaletes de acero pulido, elegantemente diseñados, unidos por un eslabón central grueso, pero sorprendentemente liviano. Parecía más una pieza de arte moderno que un instrumento de confinamiento. Aleación especial, explicó el señor Mr. Black. Irrompible a prueba de manipulaciones. Llevan sensores que monitorean su proximidad. Si el eslabón central se somete a una tensión equivalente a más de 3 metros de distancia, durante más de 30 segundos se activa una alarma y el contrato se invalida. Las llaves, por favor, solicitó el señor Mr. Black. Con manos que apenas temblaban, deposité mi llave en su mano enguantada. Valeria hizo lo mismo. Él las guardó en un bolsillo interior. El entorno controlado es esta suite.
dijo, señalando hacia la penumbra. Mis ojos se acostumbraron y vi que detrás de las sillas había una estructura, una habitación pequeña y espartana, pero funcional, con una cocina diminuta, un sofá, una litera y y una puerta que supuse que conducía a un baño, todo abierto, sin paredes que ocultaran nada, una pecera de humanidad disfuncional. Tendrán privacidad relativa. Las cámaras y micrófonos solo monitorizan las áreas comunes. El baño tiene un sistema de cortina que permite discreción. Manteniendo el eslabón visible, se proveerá comida, agua, suministros y artículos básicos. No pueden recibir visitas ni tener contacto con el exterior. ¿Preguntas?, dijo el señor Mr. Black. ¿Y si nos matamos el uno al otro? Pregunté clavando la mirada en Valeria. El señor Mr. Black sonrió de nuevo. Eso también sería un resultado de lo más interesante para el estudio, por supuesto. Pero les aconsejo que se contengan. El dinero solo se le paga a los supervivientes. Sin más preámbulos, nos colocó los brazaletes. Se cerraron alrededor de nuestras muñecas, con un clic muy suave y definitivo. El sonido de nuestra sentencia, el metal estaba frío contra mi piel. Sentí el peso, no tanto físico como psicológico. Una amarra invisible que me unía no a una desconocida, sino al fantasma de la persona que más había amado y más había odiado en toda mi vida. El señor Mr. Black nos dejó solos con un que tengan un productivo día. Uno. Y se esfumó en la penumbra del almacén. La puerta principal se cerró con un eco metálico final. El silencio era tan denso que se podía cortar. Nos miramos, dos extraños encadenados por el pasado y por la codicia. La cadena reposaba en el suelo, entre nosotros. Un serpentín metálico y brillante que era la representación física de todo lo que había salido mal entre nosotros. Bueno, dijo Valeria, rompiendo el hielo con una delicadeza de un martillo. Esto apesta. Así comenzaron los 30 días. Día 1 a 5. La guerra de trincheras. Los primeros días fueron una pesadilla logística y emocional. La cadena tenía aproximadamente 2 metros de largo, 2 metros que se convirtieron en nuestro universo entero. Aprendimos rápidamente la coreografía forzada de nuestros movimientos. Todo era una negociación. Ducharse era una operación militar, que requería planificación y una tolerancia obscena a la vulnerabilidad. El baño fue el primer gran campo de batalla. El sistema de cortina era una ridiculez. Una simple cortina que dividía la taza del resto del baño, con una ranura que parecía suficiente para que pasara la cadena. El ruido, la proximidad forzada en el momento más íntimo y privado. Fue humillante, deshumanizante. Optamos por un turno estricto y el otro miraba fijamente a la pared opuesta, con la cara ardiendo de vergüenza y rabia. Dormir fue el siguiente infierno. La litera era individual, uno arriba, otro abajo. La cadena colgaba del costado, tirando de la muñeca del que estaba en la parte de arriba, manteniendo despierto al de abajo con su peso y su frío. Probablemente deberíamos turnarnos. Probamos a acostarnos en el suelo, espalda contra espalda, con la cadena entre nosotros como una espada. Fue inútil. El agotamiento físico se instaló rápidamente, alimentando la irritabilidad. La comunicación se redujo a gruñidos y órdenes monosilábicas. Muévete. Me estás tirando. Cuidado. Es tu turno de fregar. Éramos dos fantasmas hostiles compartiendo una misma celda. Evitábamos tocarnos incluso accidentalmente. Si nuestras manos rozaban al pasar un plato, las retirábamos como si nos hubiéramos quemado. El aire estaba cargado de todo lo que se nos decía, de todos los reproches que ardían en nuestras gargantas. Yo la observaba, la estudiaba como un insecto raro.
Había una tristeza en ella que no recordaba, una sombra bajo sus ojos que no era solo por el cansancio. A veces por las mañanas antes de que ella supiera que la miraba, la veía sentada en el borde de una litera baja, con los hombros caídos, mirando la cadena en su muñeca con una expresión de derrota absoluta. Pero entonces me veía, y la máscara de hielo se recomponía al instante. Ella también me espiaba, sentía su mirada en mi nuca cuando yo cocinaba, una tarea que asumí por pura supervivencia, ya que ella quemaba hasta el agua. Un saludito, Os Stream World. Me miraba con desdén cuando tarareaba sin darme cuenta, un viejo tic que siempre le había molestado. Cada uno de mis pequeños hábitos, cada una de mis manías, se amplificaban bajo la lupa de esta proximidad forzada, convirtiéndose en armas en nuestra guerra fría. En el día 3 intenté romper el hielo. Fue un desastre. ¿Y tu madre? Pregunté removiendo una sopa de sobre. ¿Qué pasa con ella? Pregunté. Respondió desde el sofá, sin levantar la vista de un libro aburridísimo que había encontrado en una estantería. Nada, solo preguntaba, ¿sigue bien? Prefiere no saber de mí, ni yo de ella, siendo siguiente el tema. El silencio volvió aún más pesado. Habían tocado una fibra sensible. Lo supe por la forma que apretó las páginas del libro. Una pequeña victoria envenenada. Me sentí como una mierda. El día 5 explotó la primera gran pelea. Fue por la pasta de dientes, algo estúpido, trivial, el detonante perfecto para todo el arsenal de resentimiento que llevábamos almacenado. No se aprieta por el medio, Leo, es de psicópata, gritó sosteniendo el tubo deforme. ¿Y a quién le importa? Es pasta de dientes, respondió Leo. Importa porque es un símbolo de tu desprecio por todo lo que sea orden, por mí, siempre haciendo las cosas a tu manera sin pensar en nadie más. Aquí estamos, Val, encadenados por tu culpa. ¿Mi culpa? ¿Mi culpa? Tú fuiste el que se rindió, tú fuiste el que se fue. ¿Por qué no aguantaba más vivir con una fiscal que me juzgaba por cada respiración que tomaba, por cada tubo de pasta de dientes mal apretado? Nos gritamos durante 10 minutos, cara a cara, de la cadena como dos perros rabiosos. Fue liberador y devastador. Al final jadeantes nos separamos. El eslabón metálico tensó entre nosotros. El eco de nuestros gritos se apagó en la vastedad del almacén, dejando solo la vergüenza y el vacío. Esa noche, mientras intentaba dormir en la litera de arriba, con mi brazo colgado dolorido, oí un sonido, un sollozo ahogado, tan quieto que casi me lo pierdo. Miré hacia abajo. Valeria estaba acostada de lado, con la espalda hacia mí, pero sus hombros temblaban levemente. La orgullosa, imperturbable Valeria llorando en silencio. Por primera vez no sentí satisfacción, sentí un pinchazo de algo parecido a la culpa. Giré hacia la pared, apreté los ojos y maldije el día en que abrí ese maldito sobre. Día 6 a 15, la cuesta arriba. Algo cambió después de la pelea. El aire, aunque aún tenso, perdió su filo, ese filo venenoso. El agotamiento nos había domesticado. La rabia pura es un combustible que se quema rápido y deja un pozo de pura fatiga. Nos volvimos funcionales, como dos soldados enemigos en una trinchera, demasiado cansados para seguir disparándose, concentrados solo en un sobrevivir al siguiente bombardeo. Creamos una rutina, una tregua incómoda pero necesaria. Yo cocinaba, ella limpiaba, con una meticulosidad que raya lo obsesivo, por supuesto. Nos turnábamos para elegir la música de un viejo reproductor que el señor Mr. Black había provisto. Yo ponía rock clásico, ella ponía jazz suave, que me sacaba de quicio.
Aprendimos a movernos con una sincronía torpe pero efectiva, anticipando los tirones, compensando los movimientos. Empezamos a hablar, no de nada importante, de la comida, del frío que se colaba por las rendijas del almacén, de lo malo que era el café instantáneo, es horrible. Palabras seguras, territorios neutrales. Un día, más exactamente el día 11, encontré un viejo juego de naipes en un cajón. Sin mirarla, empecé a hacer solitarios en la mesa. Después de un rato se sentó frente a mí. El 7 rojo puede ir sobre el 8 negro, dijo en voz baja, señalando. Lo sé, murmuré, pero moví la carta. Jugamos en silencio un rato, turnándonos para mover las cartas. No era un momento de conexión, era solo algo que hacer, algo que no fuera mirar las paredes o mirarnos el uno al otro con odio. Otra noche, una tormenta furiosa azotó el muelle. El viento aullaba como un alma en pena entre las vigas del metal, y la lluvia tamborilenta contra el techo con una fuerza aterradora. La luz parpadeó y se fue, sumergiéndonos en una oscuridad profunda y clamorosa. Solo el tenue resplandor rojo de los sensores de las cámaras nos alumbraba. Leo, su voz sonó pequeña, vulnerable en la oscuridad. Estoy aquí, respondí sin pensar. Odio las tormentas, confesó. Algo que ya sabía, lo había olvidado. Sin planearlo, movido por un instinto antiguo, extendí la mano en la oscuridad. Mis dedos encontraron los suyos, fríos y temblorosos. Los rodeé. Ella no apartó la mano. Nos sentamos allí en el sofá, escuchando el caos exterior, encadenados por el metal y por un miedo compartido, nuestras manos entrelazadas como antaño. Fue el primer contacto que no fue accidental hostil en años. Cuando la luz volvió, una hora después, soltamos nuestras manos rápidamente, avergonzados, y fingimos que no había pasado nada. Pero algo se había quebrado. Al día siguiente la tensión era diferente, menos hostil, más consciente. Empezamos a hacer preguntas tentativas, cuidadosas, como desminadores pisando un campo de batalla. ¿Sigues trabajando en la galería? Pregunté mientras picaba verduras para una sopa. No, cerramos hace un año, la pandemia. No pudimos aguantar. Dijo fregado un plato con más fuerza de la necesaria. Era la primera vez que admitía algo vulnerable sin ponerse inmediatamente a la defensiva. Lo siento. ¿Y tú? ¿Sigues con la banda? No, eso no. Terminó con todo lo demás, respondió Leo. Hubo otro silencio, pero no era incómodo. Era contemplativo. Eras bueno, murmuró, casi por sí misma. Me quedé con el cuchillo suspendido del aire. Era el primer cumplido, por pequeño que fuera, que me hacía desde... No podía recordar. ¿Tú nunca pensaste eso? Sí lo pensaba, susurró. Solo odiaba todo lo que conllevaba, las giras, las groupies, las noches en vela, te consumían. Leo, y a nosotros con ello. Era la primera vez que mencionaba a nosotros, sin sarcasmo o amargura. Era un hecho, una simple constatación. Me di la vuelta y la miré. Ella me miró también. No había reproche en sus ojos, solo un atisbo de la tristeza que ya había vislumbrado antes. Por un instante la cadena en nuestras muñecas no me pareció un instrumento de tortura, sino un puente frágil y tembloroso tendido sobre un abismo de 2 años de silencio. El día 15 amaneció con una entrega especial del señor Mr. Black, un tablero de ajedrez. Valeria levantó una ceja. Ahora quién nos matemos de aburrimiento. Yo juego, dije, sorprendiéndome a mí mismo.
Ella se encogió de hombros. Vale, pero te advierto que soy buena. Y lo era. Jugamos durante horas. La concentración requerida por el juego nos obligó a bajar las defensas. Hablamos de estrategias, de jugadas. La competitividad era sana, divertida incluso. Reímos cuando hice una jugada particularmente terrible. Fue una risa tensa al principio, pero era real. El sonido nos sorprendió a ambos. Era un sonido que no habíamos escuchado en ese lugar, un sonido ajeno a la desesperación y el resentimiento. Por las noches ya no nos dábamos la espalda de forma agresiva. A veces en la litera con la cadena colgando entre nosotros, hablábamos en la oscuridad de cosas triviales, de películas que habíamos visto, de lo que queríamos primero cuando saliéramos de allí. Yo una pizza enorme, ella una ensalada César, de un restaurante muy caro. Era más fácil hablar sin verse las caras. Las palabras fluían con menos miedo. Empecé a notar cosas de ella que había olvidado. La forma en que se mordía el labio inferior cuando concentraba. El pequeño hoyuelo que le aparecía en la mejilla cuando sonreía de verdad. No esa mueca sarcástica que usaba cuando estaba usando esa armadura. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando ganaba una partida de ajedrez. Ella también me observaba. Has cambiado, dijo una tarde, mientras yo intentaba, y por supuesto fracasaba, en coser un botón de mi camisa. ¿Para bien o para mal?, preguntó. No lo sé, estás más quieto, menos intenso, respondió ella. La edad, supongo, o esto, dije, levantando la muñeca enguillada. Quizás, dijo ella, y no volvió a insistir. Ya no éramos enemigos acérrimos, éramos compañeros de celda, cómplices en una locura compartida. La cadena seguía allí, fría y pesada, pero ya no tiraba con tanta fuerza. A veces incluso me olvidaba de que estaba allí durante minutos enteros. Días 16 al 25. El abismo y el rescate. El día 16 nos llegó otra sorpresa, un paquete con fotos, fotografías de nosotros, en nuestros mejores momentos. La sonrisa amplia y despreocupada de Leo en la playa, con el brazo alrededor de una Valeria radiante que se apoyaba en su hombro. El día de nuestra boda fue un golpe bajo brutal, diseñado para provocar, para remover el cuchillo en la herida. Valeria lanzó las fotos en el suelo como si le quemaran. ¿Qué se creen que hacen? Susurró con la voz cargada de rabia y dolor. Su experimento, dije con amargura. Quieren ver cómo reaccionamos, quieren drama. Me senté a su lado en el sofá, recogí una de las fotos. Éramos tan jóvenes, tan llenos de una fe estúpida e ingenua en el futuro, en nuestro futuro. Dios, éramos idiotas, murmuré. Sí, contestó ella, con una voz quebrada, pero éramos felices. Fue la primera vez que lo admitió, que ambos lo admitimos. El dolor no estaba en lo que habíamos perdido, sino en la pureza de lo que una vez tuvimos y que habíamos destrozado con tanta eficacia. No dijimos nada más. Nos quedamos sentados hombro con hombro, mirando las sonrisas congeladas en nuestros antiguos yoes. La cadena reposando inerte entre nosotros como un animal dormido. Esa noche por primera vez hablamos del pasado. De verdad. No nos acusa, no con acusaciones, sino con una curiosidad dolorida y cautelosa. ¿Cuándo supiste que se había terminado? Preguntó ella desde la litera de abajo. Respiré hondo. El día que toqué Hey Jude en el pub y te busqué con la mirada entre el público.
como siempre hacía, y te vi allí, de pie junto a la barra, con los brazos cruzados, mirando el reloj. No me estabas escuchando, solo estabas esperando a que terminara. Me di cuenta de que ya no te importara, de que yo ya no te importaba. Ella se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que se había dormido. Para mí fue antes, dijo finalmente, su voz con un hilo de sonido en la oscuridad. Cuando dejaste de contarme tus ideas para canciones, cuando te guardaste todo para ti, empecé a sentir que vivía con un extraño, que el hombre al que amaba se había ido a algún sitio al que yo no podía seguirlo, y me asusté. Y en vez de decírtelo, me enfadé. Me convertí en la fiscal. Era más fácil que admitir que estaba perdiendo. Era la verdad, cruda, simple y devastadora. No hubo malo ni bueno, solo dos personas jóvenes y estúpidas, que no supieron cómo salvar lo que tenían. El silencio que siguió fue pesado, pero no era opresivo. Era el silencio que sigue a una confesión, a un drenaje de veneno que llevaba años envenenándonos. A la mañana siguiente nos despertamos y nuestros ojos se encontraron. No hubo necesidad de palabras. Algo se había reseteado. La tregua ya no era una tregua, era una alianza. Éramos Leo y Valeria, sobrevivientes de un náufrago común, varados en la misma isla desierta. Los días siguientes fueron extrañamente placenteros. Jugábamos al ajedrez, hablábamos de libros, incluso bailamos una vez, torpemente, con la cadena restringiendo nuestros movimientos, riéndonos de los ridículos que debíamos parecer. La cadena ya no era el centro del universo, se había convertido en un detalle incómodo pero manejable, una molestia, no una maldición. Una tarde ella estaba leyendo en el sofá y yo estaba en el suelo, con la cabeza cerca de sus pies, escuchando música. Sin pensarlo, como habría hecho 1 millón de años atrás, extendí la mano y comencé a acariciar su tobillo sobre el calcetín. Ella se sobresaltó levemente, pero no se apartó. Al cabo de un rato, relajó el pie en mi mano. Fue un gesto de una intimidad abrumadora, más poderosa que cualquier discusión o confesión. La confianza volvía a brotar, débil y temblorosa, como la primera flor después de un invierno nuclear. Para el día 25, el señor Mr. Black apareció de nuevo. Nos observó con su mirada impasible. Nosotros estábamos sentados juntos en el sofá, la cadena holgada en el suelo, leyendo cada uno nuestro libro. Al final se acerca, dijo, ¿algún incidente que reportar? Lo miramos y dijimos, váyase al infierno. Con calma, sin levantar la vista de mi página. Valeria ni siquiera le miró. Por primera vez creí que el atisbo de una verdadera emoción en el rostro del señor Mr. Black, la frustración. Nuestra paz era un resultado que no había anticipado. Se fue sin decir nada más. Días 26 y 29. La trampa dorada. Fue entonces cuando la tentación comenzó a colarse. El fin estaba a la vista, el dinero, la libertad. Ya no era una abstracción lejana, sino una realidad palpable. Y yo con ella volvieron las preguntas incómodas. ¿Qué pasaría después? Nos iríamos cada uno por su lado con un cheque gordo y fingiríamos que esto nunca pasó. Un apretón de manos incómodo,
y fue agradable reencontrarte. La idea empezó a sentarme mal, muy mal. Empecé a capturar miradas en Valeria que decían que ella sentía lo mismo. Momentos de silencio cargados donde la pregunta flotaba en el aire entre nosotros. ¿Y luego qué? Una noche sentados en el suelo compartiendo una tableta de chocolate que vino con la cena, se lo dije. Cuando esto termine, ¿qué hacemos? Ella miró la cadena, luego me miró a mí. Cobramos. Nos quitamos esto y nos vamos a casa. ¿Y eso es todo? ¿Qué más podría haber, Leo? Preguntó. Por su voz parecía que carecía de convicción. No lo sé, parece un desperdicio. ¿Un desperdicio de qué? Dijo ella. ¿De una experiencia traumática excelentemente remunerada? No, dije, frustrado. Un desperdicio de esto, de haber arreglado algo que estaba roto, de habernos reconciliado. Esa fue la palabra. Redescubierto, tal vez. No éramos los mismos que entramos aquí. Y el otro ya no era el monstruo que habíamos creado en nuestras cabezas. ¿Y qué sugieres? Preguntó ella desafiante, pero con un hilo de esperanza en la voz que detuvo el corazón. Que, que lo intentemos, que salgamos de aquí y tomemos un café, como dos personas normales, sin cadenas, sin contrato. Ella se rió. Un sonido triste. ¿Crees que funcionaría? Fuera de esta burbuja de locura. Con el mundo real ahí fuera, con todos nuestros problemas, nuestros patrones. No lo sé. Un sonido triste, admití. Pero estos 25 días han sido el infierno, pero también han sido reales, más reales que los 2 años anteriores. No quiero tirar esto a la basura por un cheque. Era la verdad. El dinero había perdido su brillo hipnótico. Lo que quería, lo que de verdad quería, con una urgencia que me asustó, era una oportunidad con ella, sin cadenas de metal, pero tal vez con un vínculo frágil que habíamos reconstruido a su sombra. Ella no dijo que sí, pero no dijo que no. Me tomó la mano, la que tenía el brazalete, y entrelazó sus dedos con los míos. El metal frío presionaba contra nuestra piel. Quedan 5 días, susurró. Hablemos entonces. Fueron los días más largos de mi vida. Cada hora era una agonía de esperanza y miedo. La cuenta atrás ahora una espada de doble filo. La libertad significa tanto la recompensa como la potencial pérdida de lo único que había empezado a importar de verdad. Día 30. La elección. El día 30 amaneció con un silencio ceremonial. Nos vestimos en silencio, desayunamos en silencio. Habíamos llegado al final del camino. A las 9 a.m. en punto, el señor Mr. Black apareció, impecable como siempre. Traía consigo un maletín negro. Felicidades, dijo sin un ápice de calidez. Han completado los 30 días. Un logro inesperado. Abrió el maletín. Dentro un sobre de terciopelo rojo. Descansaban 2 llaves brillantes y al lado 2 cheques de caja, con una cifra escrita en ellos. 250.000. Escrita con números hipnóticos. Habían tantos ceros. Las llaves primero, dijo
tomándolas. Luego él pagó. Extendió la mano, en cada palma descansaba una llave, nuestra libertad. Elijan, dijo, como se estipuló. Uno guarda su llave, el otro guarda la del otro. Un último gesto de confianza o de desconfianza. Me miró a mí, luego Valeria. Era la última trampa, el último experimento. ¿Nos fiaríamos el uno del otro para tener la llave de nuestra liberación? ¿O insistiríamos en mantener el control sobre la nuestra, desconfiando hasta el final? Valeria me miró. Sus ojos verdes eran profundos, eran serios. En ellos vi el reflejo de nuestros 30 días, las peleas, el silencio, la tormenta, las confesiones en la oscuridad, el tacto de su mano, la paz del ajedrez, la dolorosa verdad de las fotos. Vi el futuro, dos caminos, uno con un cheque gordo y una soledad familiar, otro incierto, aterrador, pero juntos. Sin apartar la mirada de mí, extendió la mano hacia el señor Mr. Black y tomó mi llave. Mi corazón se hundió. La desconfianza al final había ganado. Iba a ser ella la que tuviera el poder de liberarme, o de no hacerlo. Entonces sonrió, una sonrisa pequeña, triste, pero llena de una determinación feroz. Y luego, con un movimiento rápido, antes de que el señor Mr. Black o yo pudiésemos reaccionar, lanzó mi llave, voló por el aire en un arco plateado y desapareció. En la oscuridad entre las estanterías del almacén, perdida para siempre. ¿Qué has hecho? Gritó el señor Mr. Black. Su compostura imperturbable se quebró por primera vez, mostrando una incredulidad furiosa. Yo me quedé paralizado sin entender. Entonces Valeria se volvió hacia mí. Ahora, dijo con voz clara y firme, solo tú puedes liberarme. Me tendió su muñeca engrillada. Su llave, la que me correspondía a mí, seguía en la mano del señor Mr. Black. Ella no tenía forma de liberarse. Su libertad dependía eternamente de mí, de que yo usara mi llave para abrir su cerradura. Era el acto de fe más grande, más audaz y más aterrador que podía imaginar. Se había entregado completamente. No había desconfianza, había una fe absoluta, ciega en mí. Con manos que temblaban, no de miedo, sino de una emoción tan vasta que no tenía nombre, tomé la llave que el señor Mr. Black, aturdido y furioso, me entregó. La inserté en la cerradura de su brazalete. Giré, hizo clic. El brazalete se abrió y cayó al suelo con un sonido metálico, sordo y final. Ella estaba libre. Frotó su muñeca, enrojecida por el metal, y me miró esperando. Ahora era mi turno. Mi brazalete seguía cerrado. Mi llave estaba perdida en la penumbra. Solo quedaba una llave que pudiera abrirlo, la suya, la que el señor Mr. Black aún sostenía. El señor Mr. Black recuperó la compostura. Una sonrisa cínica y fría volvió a sus labios. Parece que la señora Costa ha cometido un error imperdonable. Ahora depende de usted, señor Valdés. Puede tomar su cheque y su libertad y dejarla a ella aquí, encadenada, sola. O puede... Dejó la frase en el aire, saboreando el dilema. Era la prueba final, la más perversa, dinero y libertad para mí o fe en ella. Venganza por todos los dolores del pasado
o fe en el frágil presente que habíamos construido. Miré el maletín abierto. Los dos cheques brillaban bajo los focos. $250,000. La solución a todos mis problemas materiales. La libertad absoluta. Luego miré a Valeria. Ella no suplicó, no parecía asustada, solo me miraba con una calma inquebrantable, una fe en mí que era un regalo más valioso que todo el dinero del mundo. Sonreí. Era fácil, la decisión más fácil de mi vida. Guárdese su dinero, dije con una voz que no temblaba, y extendí mi muñeca engrillada hacia él. Val, dije, ¿me liberas? El señor Mr. Black palideció. Su experimento había fracasado espectacularmente. No éramos ratas en una jaula, éramos personas. Habíamos encontrado algo que el dinero no podía comprar en el lugar más improbable imaginable. Valeria tomó su llave de la mano del señor Black, que estaba demasiado conmocionado para resistirse, con lágrimas brillando en sus ojos, pero con una mano firme insertó la llave en la cerradura de mi brazalete. Giró, hizo clic. El peso muerto del metal desapareció de mi muñeca. La libertad nunca había sentido tan ligera y tampoco se había sentido siquiera tan significativa. El señor Mr. Black cerró el maletín de un golpe seco. Estúpidos, escupió, y su elegancia se desvaneció, mostrando la amargura de un niño cuyo juguete se había roto. Son un par de románticos estúpidos. Ese dinero era suyo. Podrían haber sido libres y ricos. Ya somos libres, dije, tomando la mano de Valeria. Su piel estaba caliente en contacto con la mía. No había metal entre nosotros, solo el tacto. ¿Y lo otro? Ya lo veremos. Nos giramos y caminamos hacia la puerta del almacén, dejando al señor Mr. Black y su maletín de decepciones en la penumbra. Empujamos la pesada puerta de metal y salimos a la luz del día. El mundo exterior era abrumador. El sonido del tráfico, el olor del aire solado, la inmensidad del cielo. Parpadeamos varias veces cegados por el sol, pero no soltamos nuestras manos. No teníamos un centavo. Teníamos deudas, problemas, un pasado complicado y un futuro incierto. Pero estábamos juntos, sin cadenas por elección. Miré a Valeria. Ella me miró y sonrió. Una sonrisa verdadera, amplia y despreocupada. Ella iluminó sus ojos verdes y borró las sombras de los últimos años. Era la sonrisa, la foto, la sonrisa de la chica que amé. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora dije sonriendo de vuelta. Esa ensalada César se rió. Un sonido claro y libre que se mezcló con el graznido de las gaviotas. Solo si me invitas. Recuerda que no tengo dinero. Yo tampoco, dije, encogiéndome de hombros. Supongo que lavaremos platos juntos. Caminamos alejándonos del almacén, sin mirar atrás. Los 30 días habían terminado. El experimento había fracasado, pero nosotros, con todo pronóstico, habíamos ganado algo mucho más valioso que $250,000. Habíamos ganado una segunda oportunidad y esta vez no la íbamos a desperdiciar. Aquí acaba la historia. La historia
de los $250,000 del señor Mr. Black, repartidos, repartidos a aquellos que no quisieran la libertad. Al principio no había entendido la historia. Realmente al principio no había entendido muy bien cómo funcionaba el tema. em, Sobre todo en el caso de las llaves, de cómo funcionaba, ¿no? Yo creo que no estaba muy bien explicado cómo iba a funcionar el, el tema de la recompensa. Pero creo que al final se aclaró un poco el tema, haciendo hincapié en que eh, al tomar su libertad podrían tomar el dinero, pero la otra persona tenía que quedarse en el lugar de alguna manera apresada. Hubiera sido genial que eso hubiera sido explicado desde el principio porque como que no me cuadraba mucho el tema al final. Pero sí, muy chévere la historia, muy entretenida. No sé si así sea la historia de Mr. Beast con esta pareja que se ganaba, o se ganó, no sé si se lo ganó, ¿no? 250,000. No sé si se lo ganaron, ¿no? También siento que me metí como mucho en el personaje o en los personajes. Siento que eso no había pasado antes cuando estaba leyendo historias. Y hasta siento que me cambió la voz un poco en los momentos en los que estaba realizando la lectura. No estoy seguro, no estoy seguro si la voz cambia cuando uno está relatando o, o si se mantiene, digamos, el mismo tono de voz o algo, pero bueno, de momento me sentí muy cómodo y nada, espero que les haya gustado este fantástico título. eh, Sobrevive 30 días en cadena propuesto por el señor Mr. Beast. Y que en este caso la historia se llama 30 días de cadena y perdón. Sin mucho más que añadir, espero que les haya gustado la historia, espero que la hayan pasado muy bien y que se hayan sentido a gusto. Eh, los invito a suscribirse al canal si aún no lo están y a seguirme en todas las redes si pueden, claro, por supuesto. Aquí estamos de camino a volvernos una persona apasionada, sobre todo, en búsqueda de una mejora continua en la lectura, en la escritura y en el relato. Creo que ahora sí me salió la palabra correcta. Y nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego.